Esa es la cámara, ¿no? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un programa más de Rostros del Éxito. Gracias a todos los amigos que están en sintonía, a todos los que nos están viendo en vivo. Primeramente vamos a agradecer a nuestra casa, el Rey del Burrito. No se olviden que este programa es en vivo. Tenemos el auspicio de Imo Bienestar, de Center Austo, Tequila Calaca y bueno, Bioalimentar este día también va a ser nuestro auspiciante. Este día tenemos la visita de un gran empresario, Edison Garzón, un empresario ecuatoriano que supo hacer bien las cosas. Empezó con un emprendimiento familiar que lo dirigió su madre y posteriormente ahora tiene una empresa que ya es vista internacionalmente. Edison, bienvenido a nuestro programa Rostros del Éxito. Gracias, José. Buenas noches con todos, con toda la gallada que ha venido a apoyarme. Un saludo al Rey del Burro, a la familia. José, qué bueno verte a los tiempos. Mi estimado Edison, creo que nuestra amistad va desde que yo tenía 12 años, como decían mis hijos, cuando todo esto era monte. Entonces, la verdad, yo tengo el gusto de ver tu sacrificio, tu liderazgo, tu misión de negocios, y es por eso que agradezco que hayas venido a nuestro programa. Cuéntanos, Edison, la industria avícola, ¿cómo empezó? Lideró tu madre primero, ¿no es cierto? Se llamaba Avimentos. Empezaste en la 12 de noviembre. Me acuerdo clarito que éramos vecinos y tú nos contabas que vas a trabajar, que vas a acompañarle a tu madre. ¿Cómo fue este emprendimiento? ¿Cómo comenzaste? Sí, José, bueno, ¿cómo comencé? Yo creo que hay varios comienzos, ¿Ya? de acuerdo, pero es importante remontar a la génesis, porque la trayectoria ¿Ya? de Bioalimentar en el año 2027 va a tener 60 años ya de trayectoria. Increíble. Y es súper importante porque uno tiene que conocer los orígenes de dónde viene. Por supuesto. Y esta empresa o este emprendimiento familiar nace en el año 67 y esto lo cuenta mi madre, que cuando ellas se casaron, mis abuelos de lado materno y paterno le regalaron 50 gallinas a cada uno de ellos porque se casaban y así era la tradición, pues, y adicional mi madre tenía un burro y ese fue el patrimonio con el que arrancaron. Entonces esta compañía tiene orígenes avícolas desde el inicio, desde la actividad de la industria avícola en el año 67. Y hacía remembranza porque la producción de huevos siempre ha estado inmersa. Por supuesto. Y casualidades de la vida, yo me llamo Edison Garzón Garzón, y si tú ves, es EGG, y yo tengo que ver mucho con el huevo. Claro. Pues, sí. Tienes que haber oído todos los chistes buenos y malos de huevos. Me han dado por todos lados. Claro. Y también atacado. Bueno, en todo, entonces, la génesis, como te digo, nace en la industria avícola y ese emprendimiento familiar va ganando terreno. Mi madre, con mucho tesón y esfuerzo, sigue este emprendimiento. Señora Teresita Garzón. Claro, tuve el gusto un saludo, seguro que está conectada ahí viéndome, poniendo corazones. Si fuera TikTok ya estuviera poniendo unos dólares. Pero te cuento esto porque la historia, cualquier historia de éxito está llena también de temas muy dolorosos y claro, cuando yo tengo 4 años, pues recuerdo muy poco, pero asumo la pérdida de mi padre. Y entonces mi madre se dedica a trabajar, a sacar adelante a su familia. Y esto es importantísimo porque entonces comienzo a heredar los primeros grandes enseñanzas, que era el trabajo. Y yo solamente veía a una mujer sacrificada, trabajando todo el tiempo, porque su único objetivo era sacar adelante a su familia. Ella, después de la pérdida de mi padre, solamente se enfocó en aquello. Así que en todo lo que es hoy Bioalimentar, claro, es el fruto del esfuerzo de una gran líder. El inicio, ¿no? Por supuesto, yo vengo de un matriarcado y tengo el orgullo de vivir en un matriarcado. La mayor cantidad de equipo en mi primer círculo de trabajo son mujeres. La compañía está liderada por mujeres, así que para mí es un grato orgullo venir de un matriarcado y seguir acompañado de talentosas mujeres. Pero ese es el origen. Entonces, más tarde, mi padre le pone el nombre comercial de Avimentos. Creo que es un nombre muy tradicional, conocido en la sociedad ambateña. Te dedicabas a las dos, aves y lo que es huevos también. Claro, después, entonces, con la empresa empieza produciendo huevos. Luego los familiares cercanos comienzan a pedirle también que
les vendan el alimento que producían en ese entonces. Y claro, la historia cuenta, porque mi mamá así manifiesta y pues reposa en algunos documentos, que mi papá se las ingenió para poder adaptar una transmisión de una Ford 350 para poder mover molinos y poder No te mezclar, creo. claro, mezclar y moler maíz, el grano. Y así fue cuando más personas que no tenían esa tecnología desde entonces, pues comenzaron a ser adeptos del alimento que preparaban. Y Qué ya, bien. claro, entonces mi papá digamos, con gran innovación, creatividad, pone el nombre Avimentos Avimentos. de alimento de aves. Y ese nombre tiene mucha trascendencia hasta el día de hoy, creo yo, y todos los que estamos dentro de esta familia Biooriental lo conocemos. Y de entonces, de estar con 100 gallinas, desde entonces, hoy por hoy la compañía procesa alrededor de 40,000 huevos por hora. Y Increíble. eso es claro, es un orgullo porque es un elemento ícono dentro de la compañía. Y te digo, no es casualidad, por algo yo también soy Edison Garzón Garzón, entonces hay personas que me dicen Mr. Egg. Sí. Ya, Y ya sí, me imagino en las conferencias, en la exposición. Venga a ver los huevos de Edison, no creo. sí. Bueno, hay de todo y el huevo se presta para todo. Pero es espectacular, o sea, cómo ha crecido tu empresa, es genial. ¿Dónde llega Edison Garzón y dice, a ver, bueno, ya ahorita tenemos un emprendimiento, tenemos un negocio, pero yo me proyecto más allá? En el 2001 tú coges las riendas de la empresa. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Cómo le vistes? ¿Qué soñabas? Qué buena pregunta. Te acordarás que siempre fuimos muy inquietos en el barrio. ¿Verdad? Siempre Eh, estábamos en algo, Así, jugando fútbol, Nintendo, en todo. travesuras, escapándonos y demás, pero yo siempre veía a mi mamá trabajar y eso, como te digo, fue Sí, señor. muy puntual y mi desarrollo cuando mi mamá decide darme la oportunidad y medio yo me le escapo porque no queríamos en ese entonces recuerdas que había la conscripción, tenías que hacer la conscripción. Claro. Y ahí Claro, nos escondíamos para que no nos lleven, ¿te acuerdas? claro, cuando eras pelón. ¿Te acuerdas? No, pero es gracioso porque esto sí es un derrotero en mi vida, porque yo a través de no estar predispuesto a hacer eso, tomo la decisión de alguna forma de convencerle a mi madre que apueste en mí haciendo un viaje de intercambio. Ya. Con la suerte consigo los permisos y puedo salir a hacer mis estudios fuera. Y digo, es que este es un derrotero importante porque aquello logra transformar mi vida y logro valorizar mucho más los esfuerzos que hacía mi madre. Por Porque supuesto, en ese claro. entonces no teníamos dólares, eran supers. Claro. Y gastar $1 en Estados Unidos era muchísimo dinero. A la conversión como 25,000 sucres era, Claro, claro. o sea, era un sacrificio grande, entonces comienzas a valorar muchísimas cosas que hacen tus padres y comienzas a aplicarte mucho más. Decía que éramos traviesos, claro. Cuando yo enfrento mis estudios en Estados Unidos comienzo a hacer totalmente lo contrario. Ya no tenía esos vecinos inquietos como tú. Y comienzo a dedicarme mucho en los estudios, perfecciono mis conocimientos y entonces empieza, de mi regreso, haciendo el puente o largo, un poco más corto, visualizo una oportunidad en términos de... Es que ya viste otro mundo tú allá. Claro, Ya viste la oportunidad y es lo que nos falta mucho, ¿no? es correcto, es correcto. Y hay una de las cosas que yo digo que tenemos que tener las personas que emprendemos, es un poco de mundo, es un poco Exacto, de visiones, aprender de otros lugares. Y hoy creo que quien está emprendiendo no tiene un poco el camino más fácil lo que teníamos en ese entonces, porque Por supuesto. a lo mucho que existía, y no somos tan viejos, por decirlo así, pero tenías el Atlas, no tenías la herramienta de internet como el Google ahora que te permite incluso visualizar las calles y demás. Entonces tú tenías que imaginar y tenías Perfecto. que soñar mucho. Y claro, fruto de ese sueño y de transformar, hacer de este emprendimiento familiar algo más grande, es donde en el 2001, ¿Tendrías 22 años de eso? 21, 22, ¿no es sí, cierto? y entonces transformamos esto a Bioalimentar, una compañía que decide ampliar su ámbito de nutrición, porque el nombre como tal, Alimentos de Aves, suscribía solamente alimento de aves. Y digo, necesito crear un nombre, una marca empresarial que vea más allá y que alimente la vida. Entonces nace Bioalimentar con este propósito de alimentar la vida, de ver más especies, de ver que visualizar el negocio en fines de la proteína, porque recuerda que cualquier tipo de alimento que produce la compañía termina en un fin productivo
o también en un fin afectivo, como es el negocio de Perfecto. las mascotas también ahora. Y entonces creamos una compañía que alimente la vida. Y yo siempre tengo un dicho al interior de la empresa Cuéntame. o sea, eh, dice, si algún día llegan los marcianos a la Tierra, Ya. ahí tiene que estar Bioalimentar para alimentarles. Ah, O sea, bueno. te quiero decir con esto que Bioalimentar no ya dejó de ser solamente una compañía Así, avícola y trascendió mucho más porque su misión es alimentar la vida. Su propósito es con el compromiso de alimentar. Y casualmente cumple unas labores más bonitas que Dios le puso al ser humano, que es alimentar a las personas. sí, sí, tengo el gusto, me hicieron llegar toda la historia de Bioalimentar, es increíble. Hoy ya manejas un portafolio para 20 especies, puede ser, de animales donde tú los balanceados, ya no te centraste solamente en aves, nada, te fuiste de largo. ¿Qué alimentos? Bueno, es lo que les doy yo a mis mascotas. Cuando veo, digo, Bioalimentar, digo, ¿dónde no está este Edis? Pues Pero sí, mira, hoy producimos alimento para más de 24 especies en realidad. ya, Y increíble. claro, tú tienes variedades de especies, afinamientos productivos, grandes productores, medianos, de campo. El portafolio es muy completo, pero también estamos en cultivos como la tilapia, Ya, haciendo alimento para camarón, hay caballos, hay un montón de especies donde la compañía entendió que su misión y su propósito es alimentar la vida. Y si tú te pones a analizar que en la parte de alimento de animales de producción, todo termina, o un pollo termina alimentando la vida. ¿Y por qué? Porque así producimos es. proteína. El ser humano necesita en su diario vivir proteína. Y la fuente de proteína que tienen los seres humanos más disponible es la proteína animal, llámese Así la es. carne del pollo, la carne del cerdo, Cerdo. de la carne de la leche, los huevos, todos terminamos en una cadena productiva de la proteína y es por eso que dejamos solamente de ver a la avicultura como un fin y comenzamos a explorar otras especies y no hemos parado, tengo un equipo que es súper inquieto, no sé si está tan loco o más loco que yo, pero sigue detrás de mí y si están acá y han venido acá y no vayan a decir que vinieron porque les obligamos, vinieron porque No, pero les sí ponemos parece que parte. están disfrutando. Sí Así se parece. les ve. Ah, Bueno, en fin, no, la verdad es que Edison, irte a hablar con la pasión o irte a hablar, yo creo que para tus colaboradores ver el liderazgo que vos tienes y saber que esa pasión le inculcas, es creo que les motiva también. Has crecido mucho y cuéntame todo ese crecimiento, qué valores has aprendido de tu madre, qué es lo que lo sigues aplicando. wow, Yo hay te dije, te muchísimo. voy a Sí, preguntar. sí, 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 claro, pero es que es una pregunta con múltiples respuestas, porque a lo largo, como te decía, cualquier camino hacia el éxito está lleno de un camino empedrado. Así es. Y a lo largo he ido aprendiendo muchísimas lecciones, pero te diría yo que el valor más grande está con la integridad. La integridad es un valor fundamental Perfecto. y está atado con todo lo que hacemos todos los días, es hacer las cosas bien todos los días y esto ha sido honrado porque el nombre de mi madre en la comunidad ambateña en los años 90, cuando yo ya empiezo a tener un poco más de sentido en el ámbito de los negocios, era una gran marca. Era una gran marca. Decía, es de doña Teresita Garzón, de doña Así Teresita. es, señor. Y eso no es que heredas algo, no heredas algo, tú heredas una gran responsabilidad que es el nombre de tus padres. Sí, señor. Entonces, honrar aquello es heredar una gran responsabilidad y esa responsabilidad tienes que saber cuidarla, cuidarla como atesorarla como a un gran elemento que tú tengas en casa, a un detalle muy importante. ¿Y esto por qué? Porque esa responsabilidad es la que tú también vas a Vas a legar. transmitir, ¿no? Y casualmente esa gran marca personal de responsabilidad, de integridad, de pagar, de honrar sus deudas, de cumplir con su palabra, de ser muy aferrada a cumplir los valores. Mi madre es una mujer extremadamente católica, de hecho ella dirige el departamento de oración en la compañía, No, no tiene oficina, pero es la no. persona que más ora por todos nosotros, creo, y aquí todos saben aquello. Qué chévere, pero Sí, sí, sí. ¿está todavía tu mami inmiscuido mucho en la empresa? Digamos que tiene un trabajo más offline, o ella Ah, lo hace ya. así, pero no, ella está siempre pendiente de qué estamos haciendo. Muchas de las veces yo no me entero, pero ella está pendiente de Qué lo que está chévere, pasando pero y está ahí. confía mucho en mí. Cuando me dio la oportunidad, porque lo que mi madre más ha hecho es dar oportunidades y me ha dado la oportunidad de poder equivocarme, diría yo, porque yo he aprendido más de la equivocación
y de atreverme. Y eso es lo que tú ves aquí, a una persona que atrevido a equivocarse. O sea, no he tenido miedo al fracaso, todo lo contrario. Creo que me he levantado de muchas cosas y ha sido ese tesón que lo he visto a lo largo del tiempo con mi madre, que nunca ha dejado de luchar. Heredé ese valor de la responsabilidad del trabajo. Qué genial, Edison. La verdad, cuéntanos cuándo fue ese punto de quiebre en el que tú, hay mucha gente, ¿no? Y creo que va a ser una lección para ellos, en la que está sentado en su negocio y dice, no, yo puedo crecer. ¿Cuándo fue? O sea, llegaste de Estados Unidos, viste más allá. ¿Qué momento fue ese? Dicen, el, cuando entiendes cómo le entra el agua al coco. Ya. Claro, claro, cuando ya entiendes cómo le entra el agua al coco y te das cuenta que el negocio es un Bueno, tema de alimentación, ya. es de todos los días, escoges el camino correcto, porque el día de mañana los zapatos les podemos dar un uso mayor, o la ropa, es Ya. como yo pienso, pero la alimentación no, es un todos los días, es un todos los días porque es una necesidad biológica de las personas consumir proteína. Es decir, tú y yo, si no consumimos proteína o no comemos los huevos en la mañana, vamos a tener un déficit calórico, proteico, y es cuando ya te das cuenta que ese negocio es muy transversal y es de Perfecto. todos los días. Claro, entonces se dice es apuntar a un tema básico, que es transformar la proteína vegetal en proteína animal, porque esa proteína animal es la que finalmente va a llegar al ser humano. Exacto. Entonces la cadena es bien amplia, bien grande, y adicional hay un tema que tú depositas el riesgo en diferentes especies animales, porque a veces el huevo no está bien, o el pollo no está bien, el cerdo está arriba, o las mascotas. Entonces hay esa gran lección que no hay que depositar todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué le dijiste tú a tu mami, a doña Teresita? Le dijiste, ¿sabe qué? Desde el día de mañana vamos a hacernos el préstamo más grande del mundo, pero vamos a llegar a ser líderes. Porque las mamás por lo general, no, mi hijo, no, estamos bien, estamos tranquilos. Sí. Mi mamá, en todo lo arriesgada que fue cuando ella dirigió esto, me decía, dale despacio, dale despacio, no te aloques. Y yo no sé ni qué hacía. Hoy que regreso a ver atrás, digo, nada, qué loco, nada. digo, cómo me lancé todo eso. Pero es la pasión. Una es la pasión. Dos, y cuando mi madre me comenzó a confiar, no fue fácil. No fue fácil porque tenemos generaciones distintas y en el camino disgustos fueron marcando como que el trayecto, pero fue la demostración de la pasión, de la disciplina que imprimí desde muy temprana edad. Yo heredé aquello de trabajar. José, yo cargaba huevos en la granja, daba de alimentar las aves. Tú mismo, igual. Claro, es que bueno, para entenderle cómo es la producción, claro, tienes que vos estar ahí. Claro. La verdad no es como ahora, ¿no? Que ya llegan con puestos gerenciales y no saben qué hacer. No. Pero usted, señor, sí fue desde abajo y sabe cómo es la cadena de hasta arriba. Aquello que mi madre me dio, porque no, la consecuencia de haber aprendido todo esto no fue pues un fruto que mi mami me haya dicho, ven, te voy a enseñar para que aprendas, para que algún día en tu vida apliques. Yo nunca fui el estudiante más brillante del colegio, me consta. de la escuela. Tú te escapaste, te hacías conmigo. Me consta. Entonces, la metodología de mi madre era el aprendizaje a través del regaño, pues, o sea, ya claro, te fue mal alguna cosa, vete a trabajar en la granja. Y entonces, claro, yo aprendí a vacunar los pollos. Se vacunaba uno por uno en la nariz, en el ojo. Y claro, todo eso a ralear los pollos para que cargar después los pollos, las gallinas, despicar las puntas de las gallinas, alimentar, recoger los huevos, sacar el abono. Todo eso lo hacía mi madre con un propósito que era darme un regaño o escarmentarme para que de pronto en su pensamiento era para que se dedique a estudiar. Y claro, yo aprendía más en el trabajo y aprendía todo este tipo de cosas que hoy por hoy son mi fortaleza, porque diría que, si no me equivoco, he hecho casi todos los cargos en la compañía, desde haber hecho la parte de producción. Había comprado una primera máquina un poco vieja en Guayaquil, muy aventurado, se llama una peletizadora,
y nadie sabía cómo aprender, entonces, pero yo me las ingenié, la aprendí y comenzaba a sacar los primeros pellets ahí. Ya, Me amanecí dos madrugadas hasta que lo logramos. Siempre fui inquieto, qué pero fue bueno, ese Edison. deseo de siempre querer superarme, pero fue el trabajo. O sea, aquello fue únicamente lo que mi madre me dio, es el tesón de trabajar, 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 y hasta el día de hoy que acabo de llegar de la oficina. ¿Dónde le ves tú las nuevas oportunidades? ¿Dónde ves la diversificación de productos? ¿En qué parte le vistes tú esa oportunidad? Porque como aves, como huevos, estabas todo, ya comenzaste a, yo ya veía que llegabas a Supermax y a cadenas ya importantes. ¿Dónde ves la oportunidad de ya ver más allá? A diversificar más tu producto. Y bueno, no has parado, no, sigues, sigues y sigues. Bueno, y yo creo que para ver las oportunidades tú tienes que ver dónde hay convulsión, a dónde está pasando algo, y las oportunidades son solamente la interpretación tuya de cómo enfrentar las cosas. Eh, yo viví o crecí en un entorno donde las familias en el fin de semana discutían por el precio del huevo, que el precio del huevo está mal, y eso era una frustración. Entonces, ¿Ya? ¿por qué te digo es la frustración? Porque hablábamos los precios como algo malo, entonces yo tenía una opción, ver eso como una amenaza o como una Oportunidad. oportunidad. Entonces, te digo que las oportunidades están donde existen momentos caóticos y donde tú identificas cuál ha sido el malestar acerca del precio, tú tienes que saber estabilizar los precios, pero sobre todo controlar costos. Y claro, hay una variable que tú no puedes manejar, que es el precio del mercado, pero sí y quizá controlar los costos. Entonces, ha sido un camino de enseñanza permanente. La teoría del sube y baja de los precios es entender momentos de la producción en este país. A veces las estadísticas no funcionan, las gallinas no avisan Claro. cuándo van a poner más, menos, digamos, para, para poner un ejemplo, pero siempre hubo una sobreproducción y eso hacía que el precio caiga. ¿Qué decidimos hacer? Era buscar nichos seguros. Nos dedicamos a desarrollar el Qué canal bueno. de otros servicios, el cual nos ha dado estabilidad, quizás no es el mejor precio, pero sí estamos llegando a ser la compañía que produce buenos alimentos en huevos, la única marca que sanitizamos el 100% de nuestros huevos, nos diferenciamos con nutrición en las gallinas, alimentamos con una dieta diferenciada para obtener huevos que son más especiales en términos nutritivos, Qué bueno. vitamínicos, minerales, y eso nos ha permitido que, gracias a ese trabajo, ese esfuerzo y a la comunicación que hacemos, que las personas escojan la marca Bio, que lo Así es. busquen, que tengan una fanaticada natural. El color de nuestra yema es particular, porque la nutrición de nuestras gallinas es particular, y eso nos ha dado una preferencia en el mercado cuando diferencian, cuando tú pruebas un huevo de bioalimentar, no te cambias. Y te lo digo, no te lo digo yo porque de esta compañía, pero es verdad, las personas que compran otro huevo van a sentirlo La diferencia. desde la percepción de los olores. Qué Nosotros bueno. trabajamos muchísimo, somos una de las primeras y únicas marcas que maneja un centro de sanitización, y esto es muy clave entender porque el huevo es toda una ciencia, alrededor del huevo existe vida. Justo eso te iba a decir, o sea, increíble. Claro, No solo es coger y comprar en allá, claro, no, es no, todo para un nada. proceso. Acuérdate que los huevos tienen este mito de que huelen a balanceado, a la Sí, harina de señor. pescado. Así Y es. claro, si tú entiendes por qué, es porque el huevo es higroscópico. El huevo es capaz de absorber olores. Y si tú dejas un huevo en una intemperie o al lado de fresitas una noche, al día siguiente el huevo va a saber aquello. Entonces, hay el mito si el No, huevo debe estar dentro o fuera de la refrigeradora. Y yo les digo, el huevo no debe estar dentro de la refrigeradora porque al día siguiente el huevo puede adquirir ese olor. Entonces, todo eso ha sido enseñanza, pero ha sido prueba-error, prueba-error. Y al día de hoy sí te puedo decir que nuestro proceso no solamente sanitiza, sino nos garantiza que le estamos dando a la comunidad buenos alimentos, y eso es como la comunidad nos da esa preferencia y consume los productos que produce esta linda compañía. ¿cómo hiciste, Edison, para manejar tantos empleados? ¿Cuántos empleados son? Gracias, la pregunta. Bueno, Mira, ahora no son colaboradores, porque la eh, verdad son tus colaboradores y veo
que les tienes entusiasmado, imagínate, les vienes trayendo a todos porque te quieren. Vinieron por el bono. O no hay utilidades. Eso, o vinieron por el... Pero es chévere, o sea, se te ve el liderazgo que tienes. ¿Cuántos son, Edison? ¿Cuántos colaboradores la métrica la tengo clarísima, directamente, porque tuvimos un comité, hoy somos 418 al día de hoy de forma directa, pero indirectamente estamos encadenando más de 1.500 empleos. Increíble. Y eso, claro, es una gran responsabilidad, es un gran número, Claro. porque mi gerente financiera que está acá dice, ¿cómo llegamos a fin de mes? No lo sé, pero lo logramos, hacemos un gran trabajo, pero lo bonito es cuando ya llega el correo de que pagamos sueldos, y no sabes cuánta felicidad produce eso en cuántas personas. Señor. O sea, cuántas personas esperan ese momento para poder hacer realidad sus sueños. Y eso es bonito. Qué chévere. Lo más bonito que me ha dado mi mamá, porque siempre ha sido heredar el valor de, primero, la gente, tratar bien a la gente. Y eso, en esa filosofía de mi madre, se convirtió en una filosofía permanente y valores de la empresa, que a la gente hay que darle lo que merece. Y trabajamos bajo ese lema, siempre cuidamos de aquello. Y espero que eso inspire también a otros, porque no es una casualidad, sino es un tema ya permanente en la compañía. Perfecto, Edison. Justamente es el sentido del programa, ¿no? Que tú seas la parte que motiva y que vean que sí se logra, sí se llega. Como tú me decías antes de empezar, el cielo es el límite, pero llegué y todavía ha habido más, y sigue habiendo más. Qué chévere, Edison. Bueno, tomemos un coctelito, si no, después viene el José Ignacio y nos dice, ¿por qué no toma? Bueno. Y trae más y más, y no vale. Mi estimado Edison, ¿cómo le apuntaste al mercado extranjero? ¿Qué estudios hiciste tú? Porque ya estás exportando. Sí. Veo que exportas. ¿Qué estudios hiciste? ¿Cómo le viste? ¿Dónde le viste esa oportunidad? Mira, cuando tratas de diversificar, tienes que, primero tenemos que entender que este tema de estar con una moneda que no la producimos nosotros, sino que tú dependes de traer esta moneda acá. Ya con todo el tema de balanceados, con todo el tema de huevos, con toda la parte de nutrición, atendíamos el mercado local y siempre dimos oportunidad en el exterior. Y a través de inversiones que he hecho esta compañía, dentro de otras, logramos identificar que el negocio de sentimientos de los animales de compañía tenía una gran cabida, una gran oportunidad. Asistir a ferias, asistir a eventos, entender los nichos. Y post pandemia, acuérdate que hay una gran explosión del tema de mascotas. O se multiplica más, porque muchísima gente en el mundo entero comenzó a adoptar más mascotas. El cambio de las generaciones, cuando empiezan a tener más mascotas que niños, también es un derrotero donde el mercado comenzó a demandar muchísimo de sus productos, pero decidimos apostar en empresas que vayan al extranjero, para poder garantizar también tener otro ingreso. Y es así que a través de esta compañía comenzamos a hacer snacks y treats para mascotas. ¿Dónde vimos la oportunidad? En que necesitamos diversificar dentro de lo que conocíamos este mundo de las mascotas, y se apunta, y claro, desarrollar clientes en Estados Unidos requiere de muchas habilidades. Dentro de esas, las más grandes, o sea, primero tener producto. No creo que existe producto hoy que quiera hacer el mercado que no tenga calidad, y eso que es una condición sine qua non. Pero segundo, las habilidades blandas, que se les conoce hoy día, esas habilidades de relacionarse, hablar el idioma, poder tener contacto con los clientes, poder romper el hielo, poder llegar a las personas, hacerles sentir. Porque una cosa es posible que te conozcan en un ambiente como Ambato, pero ya comenzar a salir, a ser nacional, y luego pensar en ser internacional y llevar ese ADN para afuera es súper complicado. ¿Cómo haces que una gente en Nueva York comience a confiar en ti? Sin tener un pedigrí tan importante en el mundo. Así es. Claro, aquello demandó que estemos permanentemente en ferias, tomando contacto, generando confianza, porque sabes que es muy difícil generar confianza como empresario, y Ecuador no tiene pues la mejor reputación en el exterior, y no fue fácil, y creo que hicimos un buen entrega en el mercado internacional. Se mantienen exportaciones, se atiende este mercado. Hoy esta compañía tiene un montón de oportunidades por todo el tema geopolítico, y es satisfactorio haber roto aquello, pero como te decía, ya llegamos ahí, bueno, y es como que más, y es la vara mismo uno se la pone más alta, pero ya es una constante de hacia dónde vamos.
¿Estás exportando a qué países nomás? Principalmente hay Estados Unidos exportaciones al estado de Nueva York, se atiende y se En están Nueva York. desarrollando otros mercados también. Ya. No se ha dejado de invertir en ferias, se está tratando de desarrollar más mercados. Hay exportaciones puntuales Perú y se desarrollan algunos mercados interesantes, pero te digo, no es tan sencillo. Pero No, lo primero que hay que romper es el miedo, porque el miedo es un sentimiento que te paraliza. Y el miedo únicamente se rompe entendiendo que el fracaso es parte del éxito. Y el que, hay un dicho que me encanta que dice, el que no se ha equivocado en la vida es porque no ha intentado nada. Entonces, el equivocarse tiene que ser parte del aprendizaje. He tenido una serie de equivocaciones, negocios que no lo hemos dirigido bien, que no hemos tenido que retomar, bajar rápido la cabeza y subir el pecho después en otro momento, pero jamás ha sido una opción dejarnos vencer. Jamás. Es reinventarse, es haber sostenido dentro de la pandemia, haber reinventado. Claro, tengo un equipo de trabajo que me alienta. Y creo que eso es bueno. lo más formidable porque el día podemos haber hecho muchos goles y hay días que nos hacen goles y los partidos se ganan y se pierden, pero al final del día siempre hay esa unidad del equipo en el que vamos al camerino, nos damos la palmada y decimos el siguiente lo damos. Y eso es Biolibertad, porque hemos creado ya un ambiente donde la colaboración es parte del éxito. Procuro mantener pendiente de cuáles son los sueños de mi equipo, porque va más allá de que las empresas sean solo empresas. Las empresas son personas. Y si tú no trabajas en las personas, no vas a tener empresa. Y esto es filosofía también de mi mamá que me decía, a la gente dale lo que se merece, tratar bien a la gente. Y eso creo que me ha dado una ventaja competitiva a lo largo del tiempo porque preocuparme de las personas ha sido constante su capacitación, su formación, su motivación, su inspiración. Y soy afortunado, tengo un gran equipo de trabajo. Tiene conscientes mucho, les has enseñado tu cultura corporativa, estás muy contento con... Construimos cultura juntos, ¿sabes? Porque recuerda que yo ya voy a tener más de 20 años dirigiendo esta compañía. Claro que uno tiene conmigo 8, 10 años y demás. Y construimos cultura juntos porque tenemos ya una generación, no solo Z, sino tenemos varias generaciones, multigeneración ya dentro de la compañía. Y quienes más tienen que adaptarse somos los que más años tenemos. Claro, entonces, ¿cómo conectamos con las siguientes generaciones? ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo nos adaptamos a ellos? Y es algo que quienes están conmigo en mi comité ejecutivo tratamos de entenderles y nos entendimos que somos nosotros quienes tenemos que transformarnos para poder conectar. Y creo que vamos haciendo un gran trabajo, pero es un trabajo de todos los días, de mucha disciplina y creer en este camino. Trabajamos muchísimo dentro de un marco estratégico y es estar ahí todos los días y confiar. Hay que confiar. Tú estás constantemente revisando, viendo la satisfacción de tus empleados. Ya te veo, ya has de ser ese jefe querendón, por eso viene escalado todo medio bioalimentar. No. Pero la verdad, tú vas haciendo cada día, vas estructurando la satisfacción, vas viendo, vas midiendo de tu personal, de tus colaboradores. Pues sí, pero mira, todo está encadenado a pensar en estratégicamente cuál es la visión de la compañía, cuál es su misión, cuál es su propósito y entender que entendamos que ese es el sueño de la compañía y luego entender cuál es el sueño de cada uno de los colaboradores, qué es lo que más les mueve a cada uno de ellos. Y más allá de querendón y demás, creo que me he convertido, gracias al proceso de estudios que hice, con un poco de coacheo, tratar de trabajar en ellos, saber cuándo puedo darles consejos. Y yo a mi oficina no le he puesto todavía el rótulo, pero siempre le digo, recuerden esta oficina, ¿qué dice? Y no dice la presidencia de la compañía, digo, aquí es alineación y balanceo. Porque tenemos que comenzar un poco a balancear los pesos, las ideas, canalizar. Y mi trabajo hoy por hoy es entender, suavizar, integrar. Y creo que mi día a día se ha convertido en mucho coacheo, mucha inspiración, que pierdan el miedo, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. Y me recargo también en el equipo en términos de cuando siento frustración, cuento, me desahogo, hago un poco de terapia con cada uno de ellos, en los temas de inteligencia emocional, en los temas de salud mental. Trato de que todos tengamos un poco de estabilidad, porque hoy por hoy lo que más tenemos que conjugar son los temas de salud mental, que son muy importantes en el desarrollo de los profesionales, de las personas. Trato de tener un equipo siempre
yo estudié de una regla que dice 9-9-6. Dice, ¿qué es 9-9-6? De 9 a 9 los 6 días de la semana, solo el domingo descansamos. Y sí, Ya. podría ser como que esa es la regla, pero cuando tú haces que la gente ame con pasión lo que hacen, comienzas a tener ya un grupo de colaboradores y trabajadores, comienzas a tener un grupo de guerreros a tu lado. Y tener guerreros es distinto a tener Sí, colaboradores o señor. compañeros de trabajo. Tú conformas un ejército, conformas un batallón de gente. Y el otro día comentaba con una ejecutiva que quiero mucho en la compañía, que habíamos tenido no un buen desempeño en un par de años, pero nos habíamos dedicado a crecer internamente, a Ya. crecer y tocar el alma y Qué bueno. reinventarnos. Y eso ha sido muy importante porque el trabajo de las personas Qué genial, no es fácil. Edison. Sí, pero no es fácil. Y creo que el mayor romper esos esquemas ha sido el mayor desafío que he enfrentado durante los últimos 5 años post pandemia, porque se generaron otro tipo de hábitos y esos que nos llevaron a la casa a casi ni saludarnos. Todos recuerdan que después de pandemia casi que no nos saludábamos y mentalmente pasó algo en la humanidad y romper esos esquemas porque teníamos miedo de acercarnos. Recuerda todo el miedo que pasamos. Todo el miedo, exacto. Y todo, ¿no? O sea, hasta el alimento, todo cambió. Cambió todo y las personas quedamos heridas después de ese proceso en Sí, términos señor. mentales y romper aquello y volver a crear una conexión. No ha sido fácil, no digo que ya lo hemos conseguido, es un trabajo de todos los días, pero todos los días hay unos goles. Qué bien. Y a veces no solamente los celebramos, sino comentamos y tengo una satisfacción personal y les decía hoy que celebrábamos el primer trimestre del año. Estoy feliz. Bien. Decía a todos, estoy feliz de tenerlos. Porque liderar una compañía como un padre es fuerte, ¿ah? O sea, es muy fuerte. Dale, y dale. me da nostalgia porque, Es que tienes 500 hijos, que también, imagínate. claro, Y lo has llevado, por eso te decía, Edison, o Mm. sea, al hablar de tus colaboradores, veo ese orgullo, veo ese Edison que me acuerdo a los 12 años que siempre quería y apuntaba más. Sí, por supuesto. Y es que te das cuenta que no puedes avanzar en la vida y el crecimiento no puede ser solamente vertical, el crecimiento tiene que ser horizontal, no puede crecer una persona sola, tienes que crecer de la mano. Tú tienes que crecer de la mano para adelante. Y si no te tomas de las manos con muchas personas, el uno puede ir para adelante, pero el otro le jala al otro. Y así que ese es ánimo dentro de la compañía de que vamos a crecer juntos. Cuando tú logras que un equipo de trabajo esté convencido y esté apasionado, yo creo que no hay nada que lo pueda destrozar, ¿sabes? Porque ahí están los resultados. Todo se logra con el equipo. Imagínate esos resultados que tienes, es porque tienes un equipo comprometido, eres un jefe comprometido, entonces se ven los resultados, mi estimado Edison. Antes de que me olvide, Consuelo Garzón dice, hermanos, saludos desde Cuenca, después saben enojar cuando uno no lee. Ahí está Consuelo haciendo una misión secreta en Cuenca. Dice que te vaya bien, hermana. Super. Jimmy Arevalo igual, dice, bioalimentar es más que una industria, es un hogar. Oh, qué bueno. Sí, gracias. Bueno, saludos a Galito Mera, excelente entrevista. Segundo, Ana Luis igual, te aplaude ahí. Y mi estimado Edison, ¿qué errores dejaron y qué lecciones valiosas tienes tú en todo este transcurso? Más de 20 años liderando sí, claro, una gran empresa. Varios errores. Yo digo uno, que es posiblemente sea el que más quisiera compartir o que les quede a quienes nos ven o quienes van a hacer, escuchar la entrevista o volver a ver. Uno piensa que la ósmosis existe y la ósmosis es ese de lo que yo estoy pensando, de que si yo hago así, ese pensamiento se irradia, pero es un pensamiento que los líderes comenzamos a tener y pensar que todos ven lo mismo que tú estás viendo. Y, ya te entiendo. Y el problema es que no. Y en la actualidad, hoy podemos tener un concepto distinto de la misma cosa. Te entiendo. Y si es que tú piensas que, porque tú pensaste y las demás personas pensaron lo mismo de eso, es el más grande error que yo he cometido, pensar que todos debían pensar lo que yo pienso. Muy bien. Entonces, el arte de la comunicación es un arte fundamental de explicarles. Entonces, yo convierto mis reuniones y a veces parecería que regreso al kinder, digo, a ver, conceptualicemos. Ya. Definamos esto. ¿Qué es para ti esto y qué es para ti esto? Y logramos que tenemos cinco versiones distintas de algo. Y lo primero que hacemos es, todos entendemos que esto es esto, ok, partamos entonces. Entonces, es súper importante que la comunicación sea adecuada. Y la comunicación,
es comunicar exactamente las cosas y después las formas de comunicar, cómo eres un poco más lúdico. Ha sido que el aprendizaje, pero claro, cuando yo pensé, ya tenías que saber este proceso, no es que tenías que saber, porque una cosa es que desde el proceso escrito, pero otra cosa es que vayas en el día a día explicando, Así es. guiando, y eso sí marcó un derrotero cuando me di cuenta que no. Entonces, hoy por hoy el ejercicio mental es volver a entender que todos entendamos lo mismo de ese concepto para poder seguir avanzando, así sea despacio, pero avanzamos de manera firme. Y aquello es como que conceptualizar cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra misión, cuáles son los mercados que estamos atacando, cuáles son los porcentajes que queremos marcar en esto. O sea, hay muchas cosas que hoy es más fácil porque nos comunicamos mejor. Comunicarse no es solamente chatear por WhatsApp, comunicarse no es un correo electrónico. Hoy tienes una inmersión de comunicación masiva por todo lado Ya. y tú tienes que hacer comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva pasa por muchos ámbitos, desde la forma de cómo te expresas, no sé, cómo miras a la cámara, pero cómo le dices y le transmites lo que tú quieres decir. Y viene cuando este ejemplo de las narrativas, de los storytelling, cobran mucho sentido y como cuando comencé a practicar este tipo de cosas, me he comenzado a ir mejor. Incluso, digamos que las discusiones con mi esposa, que está aquí, que le mando un beso, son menores porque, claro, o sea, trato de comunicarme mejor y es un tema de un ejercicio que tú tienes que hacer, porque cuando no compartes lo que pienses, no, nadie va a saber. Nadie va a saber. Mi Claro. mamá decía, hasta Taita Dios no va a saber, pues tienes que hablar con Dios. O sea, Así es, si señor. tú no hablas, tú no oras y no le dices a Dios, Dios, me gustaría que estas cosas pasen y tal, y solo le dice a tu mente como que no lo estás haciendo. Tienes que manifestarlo, hablarlo, y esa es la comunicación. Entonces yo les diría, comuniquen bien, sean asertivos, asegúrense que están hablando de lo mismo entre todos, porque dentro de una misma compañía, dentro de una mente pueden pensar sobre algo, muchos conceptos. Entonces yo creo que todos tenemos que entender lo mismo alrededor de algo. Parece básico, pero es un consejo y un tip de oro. Excelente. ¿Qué busca Edison Garzón en sus colaboradores? ¿Qué es lo que tú le ves a ese colaborador que te va a dar la carpeta y qué le ves vos? ¿Cómo le escoges al personal? Porque tienes muy buenos colaboradores. Mira, es clave la pregunta porque hablas tienes que hablar de transformar, Así ¿de es. acuerdo? Mucha gente Venimos, dice que ve más allá, ¿no? Ve más allá de la persona que se sienta al frente. Y vos puedes verle más allá, le lees a esa persona. sí, pero Ahí está. tú tienes que tener un compromiso adicional con los colaboradores, o sea, Ya. entender su propósito y tienes que entender que las personas tenemos momentos en los que estamos arriba, abajo, altos, y tú tienes que comenzar a comprenderlos porque no existe un ser humano imperfecto, todos los Así seres es. humanos son perfectos y Ya. lo que tú tienes que procurar en cada uno de ellos es transformar. Y cuando entiendes que esto es transformar, es a través de la inspirar. Tú no puedes pedir algo que no practiques. Yo Qué tengo bueno, qué una buen colega consejo, excelente. que me decía, vamos a lograr transformar si los líderes actuamos en función de aquello. Si es que hacemos que los líderes hagamos y inspiremos al resto, entonces es un trabajo un poco en cascada y tú tienes que dar ejemplo de Qué muchas bien. cosas. Entonces cuando te conviertes en el ejemplo, tú tienes que predicar únicamente con el ejemplo y aquello se vuelve clave, es estar ahí, no dejar de estar ahí, no descuidar, cuidar de los detalles. Tengo una coordinadora que está atrás de mí como niñera, Sí, 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 también me mandó. me manda un saludo La grande. verdad, dije que bárbaro. Si me pide un backstage, si me pide un lugar para Edison solito, dije, hasta ahí llegué. No, Me mandó, no, sí, me dijo, por favor, no, no, súper bien, sí, no, no, mira, espectacular. Y la verdad, me ayudó un montón que me haya mandado la historia de tu empresa, porque de ahí salen la mayor de preguntas y todo. Y uno también no sabía, y yo dije, no, vale, Edison, le conozco de toda la vida, ni medio, nada, quedaba en cero. no, sí, y te digo aquello porque entonces tú ya tienes una atmósfera de un trabajo colaborativo, en equipo, en entendimiento, y eso es lo que buscas también de de los colaboradores. Al final del día, tengo algo que pasó A ver, hace un par de semanas. cuente de... Más bien yo estaba medio temeroso, algo de Ya, hacer, y mi gerente financiera me dice,
ya vamos, me dice, y me da el ánimo. O sea, ¿Ya? sabes que a veces que tú necesitas Sí, ánimo, necesito. al fin del día necesitas el ánimo, y cuando ya estás ahí y sientes que a quien tú le das ánimo, te devuelve un poco más de ánimo, tal vez estás creando un montón de guerreros galácticos que están dispuestos a darlo todo, Qué y a excelente. mí me encanta porque aquello me da mucha satisfacción porque estás transformando también personas. Estoy construyendo líderes, mi trabajo hoy es fortalecer los líderes, porque el día de mañana Bioalimentar va a estar adelante conmigo, sin mí o sobre mí. Y eso es como que un principio que lo tengo claro porque no podemos eternizarnos ni siquiera en el sector privado. Creo que el camino es un constante aprendizaje, pero también entender en las fases de vida que vas teniendo. Y aquí es nuestro primer liderazgo, empoderar a las personas. Y el empoderamiento viene también de permitir equivocación. Yo Así tengo es. grandes amigos que han colaborado conmigo dentro de Bioalimentar a lo largo de su crecimiento, con los cuales nos hemos equivocado, nos podemos volver a ver y nos reiremos de los errores que cometimos en el pasado, pero sobre todo vamos a admirar haber tenido el coraje de haber tomado decisiones arriesgadas en su momento, pero esto es emprender, es arriesgar. Emprendimiento es sinónimo de arriesgarse, porque el resto es fácil. Eh, eh, Empresa es riesgo, hay que saber asimilar el riesgo y a veces es como las carreras de autos en un rally. Ya vamos a conversar de eso. Es saber tomar riesgo y el riesgo es riesgo. Donde quiera el riesgo, riesgo, pero si tienes un equipo, tienes producto, trabajas en procesos, creo que el riesgo se minimiza. Edison, yo te veo ese compromiso. ¿Cómo le equilibras? ¿Cómo le equilibras con tu vida familiar? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Porque están manejando un montón de colaboradores, un montón de gente que dice, a ver, ya de venir el jefe, se queda hasta el último, pero ¿y la parte familiar, cómo le haces? Mira, yo encontré a mi esposa equipo y nos Chévere. dijimos, vamos a ser equipo. Entonces, cuando decidimos ser equipo, somos equipo, ¿de acuerdo? Ya. Aquello del equipo se refleja en la casa, en el trabajo y cuando tienes no una esposa, sino tienes un equipo, creo que las cosas se vuelven más mejor. Hoy tengo a mi niña de Amelia de 2.7 años, a la cual cada día demanda más. Claro, Ya, y es sí. los sacrificios que tienes que a veces decir llegar y que tu hija te diga, papá, pagas tu celular. Ya. Es wow. Difícil, claro. Entonces, desconectar me cuesta muchísimo, pero trato de tener mucha disciplina en el desconectar para luego reconectar. Y es importante saber desconectar hoy, y eso también habla mucho de la salud mental, porque si no desconectas, a veces de fin de semana no me alcanza para desconectar, ya llega el domingo y estoy desconectando y arranca la semana. Entonces, claro, es un proceso de terapiarte contigo mismo, de saber cuándo las cosas tienen que tener hay un punto, pero también el otro es, el liderazgo no tiene horarios, el liderazgo es un tema de tu obligación diaria y permanente, y tienes que asimilar con esa responsabilidad que los líderes debemos asimilar lo que el proceso que estamos enfrentando. Hoy tenemos un proceso constante de transición, de crecimiento, de preparar más guerreros, porque vamos a enfrentar nuevas y mejores batallas. ¿Qué hobbies tienes, Edison, en tus tiempos libres? ¿Cómo te das abasto para Eh, tener la familia de ley? Tienes lo que comentábamos, ¿no? Tienes una guagua que demanda tiempo, que te va a decir, juguemos, vamos acá, pero ya también un ratito, ya no te veo en el rally, no sé no, qué pasó. Ya desde que perdiste, ya creo que dejaste. Es que eran unas peleas brutales, era el Nino, eras claro, tú, claro. era el Sasá, era increíble, era un tan competitivo, ¿te acuerdas? Sí, y extraño bastante el rally, ¿sabes? Porque del hobby del rally pasar al hobby de cambiar pañales es... digo, ahora, ¿qué destrezas tengo? Cambiar pañales con una mano, quizá. Pero es bonito. Sin embargo, la época de las carreras, José, también marcó una época de muchísimos amigos. Yo Así extraño es. mucho porque un ambateño de corazón, de cepa, sabe que el rally en los años, no sé, de los 70, ¿Tenías 80, un 90, Suzuki, era no? Suzuki, sí. Después Entonces, fuiste a la monomarca también, estuviste en estuve en el... la marca Pues Peugeot, claro, claro.
después ya pasé al, nuevamente regresar al Twin Cam y después en Mitsubishi Llegaste a ser campeón provincial, ¿no? vicecampeón provincial y Sí me vicecampeón acuerdo. nacional de rally, Tú estuve estabas en para el Perú largo, tú. también, claro, Claro. vicecampeón sudamericano de rally también en Bien, Huancayo. muy bien. Nos ha ido bastante, bastante bien, pero esa es parte del proceso donde dices, bueno, se acabó esto, entonces dejo, la caja sufría porque el auspiciante era doña Teresita, Ya ahí ese es. era el auspiciante, pero el auspiciante también se enoja, pues entonces, claro, Claro. ya orden era listo y entonces pude comprarme mi primer departamento y claro, comenzó a dejar de ser un gasto y comenzó ya a ser algo. Entonces te das cuenta que esta etapa tenía que culminar con responsabilidad. Me encantan, trato de no ir a las carreras porque me pican los pies, me pican No las te manos. creo. Y le decía a mi esposa, pero ya creo que me voy a comprar algo. No, no, no. Sí, así. Verás, yo les he entrevistado a muchos amigos que, igual que ti, dejaron las carreras, inclusive Nino. Le veo ya arma, creo que 3 carros y ninguno corre, pero sigue ahí, sigue, está el bichito. No, no se pueden quitar ustedes ese bichito. Sí, es que es emocionante y creo que todos los amigos que corren rally saben que esa adrenalina solo se produce cuando estás agarrando una curva o en el ambiente de las carreras. Y quizá esa misma adrenalina es la que yo siento ahora que tomo un riesgo Esa es al otra cosa. emprender un negocio, una idea. Perfecto. Y eso creo que es la adrenalina que me produce mantenerme activo haciendo una o determinada actividad. Sí soy un apasionado, ¿verdad? Tengo unas ideas ocurridas, locas, que a veces mi equipo, y seguro que porque están aquí no me dicen si está loco el jefe, alguna cosa, ya se rayó otra vez. Pero Ya. de cada 10 ideas locas que salga una, es una tasa importante porque lo estamos haciendo con muchísima pasión, con vehemencia y se obtienen los resultados. Porque esa adrenalina que te produce el rally es la que me produce a mí ahora cumplir objetivos. ¿Has ido cambiando tú, mi estimado Edison, durante todo este tiempo? ¿Te sientes todavía ese joven, ese de los 16 años que todavía quiere comerse el mundo? El mundo es para comerse, ¿de acuerdo? Ya. En cualquier ámbito. El cómo me sienta con respecto al mundo, el mundo cada vez crece más y me lo quisiera comer. Lo que sí mi mente sabe que el mundo es más pequeño cada vez. Porque el mundo, como tal, cuando ya tienes un poco más de conocimientos de ámbitos de negocio, tu network crece, te das cuenta que el mundo es pequeño y puedes conectar, estar haciendo transacciones con no solamente con el Asia, con Europa, con el sudeste asiático, de forma rápida, es no tenerle miedo. Y aquello ha hecho que rompamos esquemas desde hace muchísimos años y estemos a la vanguardia en muchos temas, pero el factor fundamental ha sido no tener miedo. Cuando rompes tus miedos, te conviertes seguro en el miedo de alguien más. Entonces eso hay que entenderlo como tal, porque el miedo te paraliza. Si es que tú tienes miedo a algo, no lo haces. Yo te admiro a ti. Me comentaba otra cámara que dejaste una actividad y te pasaste a otra y estás acá. Y me parece fundamental porque estás saliendo de tu status quo. Exacto. Y salir de la zona de confort puede ser una frase muy cliché, pero salir realmente de la zona de confort es para varones, es para valientes. Y creo que eso porque vamos a ser todos los líderes de Bioelemental, salir de nuestra zona de confort, de nuestro metro cuadrado, y a todo el equipo no me molesto, pero estás haciendo esto, haz lo otro y demás. Claro, y tienes que cuidar de que todas las personas estén en ese ámbito de querer hacer cosas distintas. Perfecto. Edison, ¿qué se viene ahora? ¿Qué planes personales y profesionales tienes tú ahora? Mira, como te decía, hoy Edison Garzón está en una etapa muy de las más bonitas de mi vida, que es inspirar, es comenzar a trabajar en un tema cooperativo de convertir, transformar líderes, porque lo que tú quieres es generar un batallón de coach, un batallón de líderes, porque las empresas crecen gracias a las personas. Las empresas no crecen gracias solamente a los productos. Las personas son las que transforman ese propósito que tenemos nosotros en hacer buenos alimentos, pero las personas son las que transforman ese trabajo en bienestar, en productos realmente buenos. Y hoy procuro hacer que mis líderes se conviertan en ejemplos y discípulos para que podamos ser capaces de crear una compañía imparable en los siguientes años, porque vamos a librar nuevas batallas. Ya verás cómo la compañía va evolucionando un poco, transformándose, pero siempre vamos a estar claros que Bioalimentar alimenta la vida y todo lo que produzca vida, vamos a estar ahí.
acuérdate que también tenemos productos para la nutrición agrícola, y todo es alimentar la vida. Dentro de eso estamos marcando derroteros para los siguientes. Tenemos un plan de trabajo y de inversión hasta el año 2035. Creemos firmemente en este país, creemos en el desarrollo que podemos tener. Sabemos que si estuviéramos en Europa tendríamos menos oportunidades. Yo les invito a los empresarios a pensar que Ecuador está lleno de oportunidades. Todos los días no pueden ver buenas noticias, pero podemos ser buenas noticias para el Ecuador. Tendremos que dar la vuelta de cómo ver las cosas. Y principalmente porque si tú vas a otros países, ya muchas cosas están desarrolladas. Tu network acá te permite crecer porque eres conocido o te conoces a alguien y conoces el ecosistema. Cuando tú piensas que las oportunidades están por fuera, yo diría, hágate la pregunta nuevamente, porque acá hay muchas oportunidades. Creo que Dios es ecuatoriano, porque le dio al Ecuador muchísimas bondades y recursos, la naturaleza, le dio gente, y todavía tenemos mucho por crecer. Este país todavía va a industrializarse mucho. Tenemos algo que no tienen otros países, que es la gente más preparada, sí está en el Ecuador. ¿De acuerdo? Si tú comparas con otras regiones, tenemos gente preparada. Sí. El nivel de cultural de hablar inglés, de entender y de desarrollarse español, el ecuatoriano tiene una habilidad de adaptación, así como, y no es una casualidad. Venimos de muchas crisis, de muchas pues, guerra, y ahí tienes muchas cosas que ha hecho que los ecuatorianos tengamos habilidades de poder adaptarnos, switcharnos rápidamente. Los que vivimos ese tema de la dolarización, cuando tú hablas gente que no vivió el poner azúcares, no tienen ni idea, pero quienes venimos de eso, se ha forjado en nosotros un material de una aleación especial, que los ecuatorianos nos adaptamos rápido, estamos en otro. Lo que no podría ser otro. Entonces, creo que los ecuatorianos tenemos a los ecuatorianos, y eso es bastante. Mi estimado Edison, bueno, ya la verdad se ha pasado la hora, pero demasiado rápido. Creo que va a tocar seguir y abrir la de tequila. Edison, el último mensaje a estos emprendedores, a estos Edison Garzón que se ven y dicen algún rato voy a estar allá. Ese ánimo quiero que les transmitas y les digas que sí se puede, que tú lo lograste y sí se puede lograr. Mi hija ayer se despertó, hoy se despertó y me decía, papi, es que soñé. Y dije, ¿qué soñaste? Y le decía que me cuente sus sueños, porque me doy cuenta que lo más importante es que hay que soñar. Soñar es clave en la vida, y tú tienes que saber cómo interpretar los sueños de las personas para que puedas convertirlos en realidad. Yo tengo una frase que me encanta, es que no te mueras con, die with memories, not dreams. Muérete con memorias, no con sueños. Porque tú tienes que tener capacidad de soñar hasta dónde quieres llegar. Los sueños sí se hacen realidad, pero es importante visualizar aquello, verbalizar tus sueños, contar tus sueños para que el camino sea más cerca de aquello. Los sueños sí se hacen realidad, no hay que dejar de soñar. Nadie dice que es fácil, todo lo contrario, yo creo que es muy duro, requiere algo muy importante, que es la disciplina. Y la disciplina es un ejercicio de todos los días. Aquello les va a conducir solamente a un camino que se llama éxito, pero el éxito no es la acumulación de solamente la disciplina y lo demás, sino también de entender rápidamente que el fracaso es el primer síntoma de que estás alcanzando el éxito. Hay que aprender a equivocarse y levantarse rápido. No es cliché, una vez que pasen por temas que realmente socaven y les muevan el piso, no pierdan la fe, no tengan miedo. Tomen la siguiente curva con la misma velocidad. Hay un dicho que dice, con la misma lana se cura el perro. Así es. Y es por ahí mismo seguir con dinamismo, con velocidad, pero que el miedo no les atrape. Todo lo contrario, conviértanse en el miedo de alguien más. Un último consejo, acorde a tu empresa, esa que por qué tenemos que seguir apoyando a Bioalimentar, que en realidad es una empresa que va a seguir creciendo. Ya para la parte final, mi estimado Edison. Mira, José, el otro día, hace un par de meses que estuve por Manabí, un cliente amigo me decía, ingeniero. Sí.
Y dice, usted podría cerrar Bioalimentar mañana. Y me deja pensando, digo, podría cerrar. Digo, no, está difícil. Dice, a ver, ingeniero, entonces Bioalimentar ya no es suyo, me dice. Y digo, ¿por qué? Y viene la gran enseñanza, ¿no? Bioalimentar le pertenece a la comunidad, Bioalimentar le pertenece a Tungurahua, Bioalimentar le pertenece al Ecuador, de Bioalimentar dependen más muchas personas y la verdad es que eso hace que tú tengas un pensamiento comunitario cuando la compañía ya le pertenece a las personas y trasladar eso a las personas es importante porque la compañía no es de Edison Garzón. Yo creo que ya es importante que nosotros traslademos en esta generación el pensamiento que le pertenece a la comunidad de colaboradores, genial. Porque todos tenemos que tener esa pasión y eso es importante. Cuando tienen el pensamiento de que le pertenece a todos y es de la sociedad, es como que este restaurante se lo vea mañana, no, o sea, le pertenece a las personas que trabajan acá. Eso conecta y es imparable. Todo lo que logras con un equipo que piense apasionado por tu compañía es imparable. Yo tengo personas que ya no colaboran con nosotros el día de hoy, pero son personas que cogen un cariño, que mandan un mensaje, que están conmigo, bueno. Que se preocupan. Y eso no es gratis, es gracias al trabajo apasionado que has dado y has logrado transformar su vida. Cuando entiendas que tú estás aquí para transformar vidas, es importante. Entonces, mantenemos la compañía desde la esencia, desde el origen, con la filosofía de mi madre, que siempre nos ha enseñado que para multiplicar primero había que aprender a dividir. Y eso ha sido muy clave, enseñar que primero hay que compartir y ahí se multiplica. Mantenemos, mi madre siempre está al tanto, como te digo, ella dirige el departamento de oraciones, y está orando por la compañía, por todos nosotros quienes estamos dentro de la empresa. Tener generaciones familiares con nosotros es clave. Mi sobrina Andrea está con nosotros en área de nutrición, haciendo muchas cosas. Y es súper gratificante porque conectamos, está Juli, estamos en muchas personas, pero somos parte de algo conjunto que entendemos que Bioalimentar es nuestro eje, pero alrededor de este eje se mueven muchísimas cosas. Así que, muy contento. Felicitarle al Rey del Burro, hacer un poco de propaganda. Nacho, gracias por invitarme. Para mí es importante devolver a la sociedad algo que hemos aprendido y espero que muchas personas puedan también perder el miedo y entender que las cosas sí se consiguen. Excelente, la verdad, de tus colaboradores que no vino, se perdió la verdad, increíble, creo que salen súper motivados, creo que ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido, la verdad, nos queda debiendo todavía el Edison, creo que te vamos a invitar en una próxima ocasión, porque es lo que queremos transmitir nosotros, esa energía, ese líder, y que sí se puede. Estimados amigos, un gusto, gracias a Tequila Calaca, a Inmo Bienestar, a Center Auto, Sinotruck y al Rey del Burrito. Será para la próxima. Muchas gracias. Gracias.